la materia de seguridad es tremendamente importante, así como también lo es la materia medioambiental, ¿ah? Sobre todo en nuestro país hemos visto mucho de las consecuencias, ¿cierto?, que genera el cambio climático, pero ¿qué tanto conocemos acerca del cambio climático? ¿Qué tanto nos interesa en la práctica? ¿Sabemos realmente dónde están los focos de contaminación? ¿Nos hacemos cargo, por ejemplo, de nuestros propios focos de contaminación? Eso es parte del último estudio sobre Chile frente al cambio climático que ha desarrollado el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y nos acompaña hoy para hablar de esta materia precisamente la jefa del área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de este programa, Paloma Toranzos, está con nosotros. ¿Cómo estás, Paloma? Bienvenida. Hola, buenos días, Camila, buenos días, Luis. Sí, gracias por estar acá. Una temática, a ver, que no es nueva. Yo la otra vez comentaba, me gusta ver un canal de cable que hay que transmite programas antiguos de la televisión, de un canal específico, y ahí veía todos estos programas que habían de investigación, de temáticas muy generales y muy específicas también, y todas hablando de lo mismo que hablamos ahora, o sea, exactamente lo mismo. Problemas con el agua, el cambio climático, cómo está cambiando el planeta, pero en esa época se hablaba de que se venía de alguna manera un problema, y hoy día al parecer lo estamos viviendo. ¿Cómo no hemos cambiado tanto desde los años 90 hasta hoy día en el discurso también? ¿Qué falta precisamente para ponerle el cascabel al gato a este tema que de verdad está potente? Sí, bueno, ahí nuestro principal interés de poder haber desarrollado esta encuesta era justamente entender cuál era la percepción que tenía la sociedad chilena respecto a los impactos que estaba provocando el cambio climático, y en particular saber qué pensaba la gente, qué sentía, qué conocimientos tenía, qué tan informada estaba, eh, qué emociones le generaba el tema del cambio climático, cuál era su interés respecto a estos temas. Y la verdad es que nos encontramos con datos muy interesantes respecto a que un 94% de la sociedad chilena sabe que el cambio climático ya está ocurriendo. Y eso, por ejemplo, ha sido un aumento de lo que vimos hace 3 años atrás, que hicimos una encuesta parecida, donde preguntábamos si efectivamente estaba ocurriendo cambio climático, y solo un 66% percibía que era así. Y eso ha incrementado bastante en estos 3 años. Y eso también responde a que hemos estado frente a varios efectos de cambio climático y varias crisis que han ido surgiendo, sobre todo en el tema de inundaciones, olas de calor, bueno, aumento de la temperatura, la disminución de las lluvias, etcétera. Sí, Paloma, y es interesante además ver que de todas las personas encuestadas, ¿cierto?, la gran mayoría cree que esto se debe a la actividad humana, ¿no? El 70%. En el fondo es un poquito asumir la responsabilidad, pero ahí también pone la responsabilidad principalmente en las empresas, en los países más ricos y en la administración de cada uno de los estados. Me gustaría preguntarte justamente por eso, porque finalmente, ¿se sabe cuál es el foco principal de la contaminación? ¿Hay un hacerse cargo también de lo que podemos hacer cada uno de nosotros como entes particulares respecto del cuidado del medio ambiente? Sí, a ver, un poco primero respondiendo a lo que planteaba Luis, efectivamente el tema de cambio climático es algo que se viene dando hace muchísimos años, solo que hoy en día evidentemente la comunidad científica tiene bastante más información respecto a los verdaderos impactos que está generando el cambio climático, a pesar de que sabíamos ya hace 30 años atrás que se estaba generando escasez hídrica y distintos impactos que hemos ido viendo, pero que han ido aumentando fuertemente en los últimos años. Entonces, lo que es interesante de lo que plantea las personas encuestadas es que efectivamente consideran que los grandes responsables de los impactos de cambio climático son las empresas, y también son los gobiernos nacionales, y también son los países más ricos, los países más desarrollados, y que por otro lado los menos responsables son la comunidad científica, las ONG sociales ambientales y las mismas personas que estaban siendo encuestadas. Y eso es porque hay una percepción de que para poder combatir los impactos de cambio climático se requieren de acciones que son muy masivas y muy estructurales, y que dependen en gran medida de las decisiones que tome el gobierno, las instituciones públicas, el sector privado respecto a cómo enfrentar los desafíos. Pero a pesar de eso, a pesar de que hay una percepción alta de sobre el 90% de que hay una responsabilidad en quienes yo les mencionaba antes, también hay una conciencia desde la ciudadanía de que tenemos que empezar a implementar acciones que, aunque pueden ser pequeñas, son acciones que pueden generar
cambios en la manera en que nos estamos vinculando con nuestro entorno natural, en cómo estamos protegiendo nuestro medio ambiente y cómo estamos generando también medidas de adaptación al cambio climático. Eso también les quería mencionar. Acá lo importante, sobre todo en el caso de Chile, que es un país muy vulnerable a los impactos del cambio climático, es poder generar medidas para adaptarnos. Y eso requiere de muchas decisiones en torno a innovación tecnológica, también requiere un cambio de conciencia, de mentalidad de nosotros mismos sobre cómo consumimos, cómo producimos, tomar responsabilidad frente al cuidado de nuestras áreas verdes, por ejemplo, generar temas de reciclaje, economía circular. Y ese tipo de acciones en la encuesta fueron altos porcentajes de personas que estaban dispuestas a involucrarse en ese tipo de acciones. Sí, yo creo que es interesante el poder viendo también cómo este discurso que tal vez en la generación de los 90 era la capa de ozono finalmente que logró de alguna manera unir a un planeta entero. Hubo algunos obviamente que se mantuvieron siempre reticentes a esto, pero finalmente se logró hacer un cambio en la industria, un cambio en las personas, en los químicos que se usaban, en fin, se generó finalmente un cambio que hoy día tiene una capa de ozono cada vez más completa. ¿Por qué ha costado tanto con el cambio climático? A pesar de que hoy día tenemos todas estas COP, siguen siendo los países obviamente que más contaminan, los que menos aportan a la solución, siendo los que menos tienen generación de empleo y de industria, los que más se pagan las consecuencias. ¿Por qué ha costado tanto ponerse de acuerdo? Tenemos presidentes negacionistas también en el mundo. Estados Unidos tuvo uno hace muy poquitito. ¿Qué pasa ahí? Claro, mira, afortunadamente, y también fue lo que salió en la encuesta, el porcentaje de negacionismo que hay respecto al cambio climático es muy, muy menor. Es un 1%, y la verdad es que es poca las personas que hoy día todavía hablan de negacionismo. Entonces, lo que pasa es que generan bastante ruido en los medios, pero la verdad es que la gran mayoría, y eso es algo que hemos detectado en la encuesta, sabe que el cambio climático está ocurriendo y no solamente lo sabe y le interesa, sino que también tiene conocimientos del por qué se está provocando cambio climático y cuáles son las causas principales. Ahora, ¿por qué ha sido difícil negociar y llegar a acuerdos respecto al cambio climático? Yo me atrevo a decirte que principalmente porque requiere un cambio bastante radical respecto a nuestro modelo de desarrollo. Hablando particularmente del modelo de desarrollo de Chile, donde sabemos que es un modelo de desarrollo muy basado en lo extractivo, en, digamos, la explotación de nuestros recursos naturales, para poder justamente cumplir con ciertas metas y acciones para disminuir los impactos del cambio climático, tenemos que tener un modelo de desarrollo que sea mucho más sostenible. ¿Y qué significa eso? Que tenemos que balancear las dimensiones económicas, sociales y ambientales del desarrollo. Entonces, lograr generar un crecimiento económico, pero que sin que eso implique un impacto a nivel ambiental o un impacto de contaminación que termine provocando, aumentando el tema o el fenómeno de cambio climático. Y tomar ese tipo de decisiones no es fácil, porque requiere muchos cambios, no solamente cambios de la manera en que nos comportamos, pero requiere cambios también en la manera en que comúnmente se han hecho las cosas. Entonces yo te diría que ese tipo de cambios, que lo que más hemos intentado promover desde Naciones Unidas es justamente acelerar esos procesos de acuerdo, porque estamos frente a una situación muy urgente, y lo hemos planteado varias veces, y no solamente estamos frente a una crisis climática, estamos frente a una crisis de biodiversidad, de destrucción y deterioro de nuestros ecosistemas, y estamos frente a una crisis de contaminación. Entonces, esas crisis globales, y que son crisis que nos afectan directamente en el país, implican que lo más probable es que terminemos vulnerando muchos de nuestros derechos humanos fundamentales. Nosotros en la encuesta hablamos del derecho humano fundamental de vivir en un medio ambiente limpio, saludable, sostenible. ¿Y por qué es tan relevante? Porque si no tenemos ese derecho humano cumpliéndose, afecta a otros derechos, afecta a tu derecho a la educación, tu derecho a la salud, tu derecho al trabajo, en fin, afecta a otros derechos. Entonces es fundamental poder asegurar la protección del derecho a vivir en un medio ambiente, como les decía, limpio, saludable y sostenible.
Sí, de hecho está dentro de los objetivos de desarrollo sostenible también de cara ya al 2030, justamente por parte de Naciones Unidas. De ahí todas estas conversaciones y todos los acuerdos también a los que se llegan las distintas COP, a propósito de lo que mencionaba Lucho. Pero bueno, sabemos entonces, y las cifras son positivas si se quiere a raíz de este estudio, porque no hay negacionismo prácticamente. Da la sensación de que estamos todos en el mismo lugar, ¿verdad? Todos entendemos los riesgos, lo que significa el cambio climático. A todos nos genera también sensaciones o emociones de angustia, de ansiedad, lamentablemente, que también ahí hay otro fenómeno que surge en esta era moderna, que es la ansiedad por el cambio climático. Ahora, ¿qué podemos hacer al respecto o hacia qué va a orientarse justamente los resultados de este estudio? Porque también aquí necesitamos la política pública y las voluntades políticas que tanto faltan muchas veces para tomar decisiones concretas en torno a esto. Exactamente, justamente por eso nos interesaba poder implementar esta encuesta y hacer este análisis, porque acá tenemos varias conclusiones que son muy relevantes para los tomadores de decisión y para poder asegurar que haya, como decías tú, políticas públicas, instrumentos, programas e incentivos para poder combatir los impactos de cambio climático. El primero que nos surgió es respecto a la información que tiene la ciudadanía respecto a los impactos de cambio climático. Y la verdad es que en la encuesta el 56% de las personas decían no tener información o muy poca información respecto a los impactos de cambio climático. Y nosotros también preguntamos a través de qué medios se informaban de los impactos de cambio climático o de temas ambientales en general. Y los medios, digamos, con mayor porcentaje de información eran las redes sociales, Twitter o X, Instagram y Facebook, otros. Y también por lo que les comentaban sus familiares, sus amigos, compañeros de colegio, de universidad, su entorno más cercano. Sin embargo, esa información que reciben es una información que ellos también consideran que no es confiable, que les genera desconfianza la información que están recibiendo. Entonces eso llamaba bastante la atención de que siendo los medios, las redes sociales y lo que comentaban las personas del entorno eran los que se informaban a través de esos canales, no eran confiables. Sí aparecían otros datos interesantes como el rol que puede tener la radio y la televisión, donde también, bueno, en la radio se escuchan un 75% escuchaban radio, un 54% de la televisión, pero son canales mucho más confiables para la ciudadanía respecto a la información que se está entregando. Entonces, obviamente ahí hay un desafío respecto a la información que estamos entregando a través de distintos medios, donde esperamos que la comunicación sea mucho más efectiva, respecto sobre todo a las acciones positivas que se pueden implementar para combatir el cambio climático y no solamente concentrarnos en la parte más catastrófica o de crisis, que también evidentemente hay que generar conciencia en ese sentido, pero también a través de las medidas que pueden ir adoptando las personas que ya hemos corroborado están dispuestas a implementar acciones. Y por otro lado también, y con esto voy terminando, está el tema del conocimiento, donde las personas efectivamente tienen conocimiento respecto a cuáles son las causas de cambio climático. Sin embargo, y esto nos llamó mucho la atención, apenas un 6% de las personas encuestadas tenían conocimiento sobre qué políticas, qué programas, qué incentivos, qué acuerdos internacionales estamos implementando, tanto a nivel global como a nivel nacional. Apenas el 6% pudo nombrar alguno, y de hecho de ese 6%, el 56% fue capaz de nombrar el Acuerdo de París. Pero, por ejemplo, el 80% no sabía ni conocía que teníamos una ley marco de cambio climático en Chile. Entonces, ese tipo de datos nos parece que son súper relevantes justamente para los tomadores de decisión, en particular para nuestras instituciones públicas, también para el sector privado, respecto a qué está esperando la ciudadanía, qué tipo de medidas está esperando la ciudadanía que se tomen, y obviamente ahí hay una responsabilidad enorme respecto a la información y los conocimientos que estamos entregando. Sí, bueno, hoy día de alguna manera ya se da por hecho lo que pasa en los supermercados, en los negocios, con respecto al tema de las bolsas plásticas. Hoy día estamos en esta nueva etapa finalmente donde se va a crear esta asociatividad entre todas las empresas que generan obviamente plástico para que se hagan responsables también de esos desechos. Pero te quiero preguntar por el rol también en este caso de los municipios, porque de alguna manera hay algunos que sentimos que
son palabras que se van tomando para el discurso político finalmente o lo políticamente correcto. Parto desde el concepto de inclusión en nuestro país, donde se habla mucho y es parte de los discursos, pero se actúa poco en la realidad y en la práctica. Y lo mismo con el tema del reciclaje. Por ejemplo, mucho se habla de los puntos limpios, mucho se habla de poder reciclar, pero tenemos ejemplos de municipios que de repente dicen que lo hacen, pero finalmente hasta llegar al lugar donde uno hace la división y todo, después para atrás lo vuelven a juntar todo finalmente. ¿Qué pasa con ese rol también en la acción, más allá de decir que están haciendo cosas, pero que sea más allá de un discurso? Sí, mira, bueno, ahí planteas varios puntos interesantes. Nosotros, además de la encuesta, desarrollamos un estudio que vamos a lanzar prontamente, donde hicimos una consulta nacional sobre temas de medio ambiente, más allá de cambio climático, temas vinculados con otros aspectos de medio ambiente. Y una de las cosas que salió durante esa consulta nacional es que justamente hay una necesidad que persigue la ciudadanía de descentralizar y de entregarle mayores responsabilidades y financiamiento a los gobiernos regionales y particularmente a los municipios. La ciudadanía en general tiene una cercanía bastante fuerte con los municipios, porque además sienten que es la manera más directa que tienen para tratar ciertos temas de su comunidad, de su barrio, en fin, de donde residen. Entonces le dan una relevancia no menor al rol que pueden jugar los municipios, particularmente en apoyar en temas ambientales, pensando, como mencionabas tú, en temas de reciclaje, cuidado de áreas verdes, en fin, cuando hay temas de desabastecimiento de agua también. Entonces, hay una confianza desde la ciudadanía en los municipios, pero también hay una percepción de que los municipios requieren de mucho más financiamiento y requieren de mucho más capacidades también para poder apoyar en este tipo de iniciativas. Eso por un lado. Pero por otro lado, también nos parece positivo que a partir de la ley marco de cambio climático que se promulgó el año pasado, los municipios hoy en día tienen la obligación de empezar a generar su propio plan de acción de cambio climático. Nosotros, de hecho, el PNUD desarrolló una guía metodológica para apoyar a los municipios del país en poder elaborar esa guía. Y ahí tú vas, o sea, perdón, ese plan de acción. Y ahí tú vas a tener acciones concretas de cómo el municipio va a ir contribuyendo desde el territorio y con su apoyo en acciones muy específicas, tanto de mitigación como de adaptación al cambio climático. Entonces, nos parece que es positivo que se vayan generando ciertas obligaciones a los gobiernos locales, pero obviamente tomando en cuenta que los gobiernos locales requieren de mucho más apoyo en temas de financiamiento y capacitación para poder justamente cumplir con este rol que se les está dando. Por ejemplo, lo que tú comentabas respecto al reciclaje, que también se lanzó en octubre la ley REP, y donde ahora los municipios tienen esa responsabilidad, pero como te digo, si eso no va acompañado de capacitación, de financiamiento, es muy difícil que puedan cumplir con esa labor. De todas maneras, finalmente se necesita también articular cómo se va a llevar a la práctica toda la legislación que pueda existir o la normativa que pueda existir en torno al cuidado del medio ambiente, la fiscalización también, que sabemos es algo que falta precisamente para cumplir con cosas tan básicas como la entrega de plásticos de un solo uso, los envases, ¿cierto?, de Plumaví que todavía vemos en algunos negocios, las bombillas, ¿cierto?, que son desechables, que son de plástico, que tampoco deberían estar, o sea, una serie de cosas que si bien están en la legislación, están en la normativa, en la práctica no hay fiscalización y siguen ocurriendo igual. Por eso es importante estar ahí, muy atentos. Yo creo que el rol de ustedes de alguna manera incluso es un poquito fiscalizador también, porque le preguntan la opinión a la ciudadanía finalmente, que somos los que vemos todos estos cambios o no, que se lleven a la práctica o no. Agradecemos esta conversación, Paloma, y vamos a quedar atentos también al estudio que están por lanzar desde el PNUD. Sí, de todas maneras, ahí les vamos a mandar los links, etcétera, para que se puedan acceder. De todas maneras, están colgadas en nuestra página web del PNUD en Chile. Ahí está colgado el documento de la encuesta con las conclusiones completas. Y como les digo, prontamente vamos a lanzar un reporte ya más de análisis en temas ambientales que incluyen cambio climático, pero también otras situaciones que yo les comentaba, como temas de descentralización, el modelo de desarrollo que queremos, etcétera. Así que
ahí les vamos a ir mandando la información y muchísimas gracias por la invitación. Hasta pronto, Paloma. Importante trabajo para poder entregar estos datitos también a las autoridades, que son las que tienen que tomar las decisiones. Pero lo más importante de todo, ahora a propósito que vienen elecciones el próximo año, a votar informado con este tipo de cosas. Que las personas obviamente con las cuales usted va a votar compartan esa visión o esa mirada, y hacer exigible también eso es importante. De todas maneras, Lucho, para eso nosotros vamos a seguir